Charlamos, cuestionamos y resolvemos dudas sobre educación. Bienvenidos a Polifonía Educativa, experiencias que construyen pedagogía. Bienvenidos a otro episodio más de Polifonía Educativa. En el día de hoy estamos en compañía de Ana Carolina Martínez, educadora especial de la Universidad Pedagógica Nacional, que nos hablará sobre educación especial acá en Colombia. Hola, Carito, ¿cómo estás? Hola para todos, mucho gusto, muchas gracias por invitarme a este espacio. Y como siempre, hoy estamos en compañía de Amile y de Ingrid. Hola niñas, ¿cómo están? Hola chicas, hola a todos los oyentes, bienvenidos una vez más retomando Polifonía Educativa, que tuvimos una pausa larga, pero acá estamos otra vez con todos los oyentes. Hola Erika, hola Mile, hola Carolina, muchas gracias por estar acá con nosotras y una vez más bienvenidos a todos los oyentes que están acá para escuchar sobre un tema que es muy interesante. Bueno, antes de empezar así de lleno con la entrevista, queremos que nos cuente su experiencia como docente y que nos hable de su vida. Bueno, como ya lo dijeron ustedes, soy educadora especial de la Universidad Pedagógica, me gradué hace unos añitos. Mi experiencia laboral, ¿cuál ha sido? Apenas me gradué, empecé a trabajar en el ámbito privado con una fundación anexa al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que atendía población con discapacidad bajo custodia del Estado. Entonces atendíamos población desde infancia hasta adulto mayor. Posteriormente trabajé con la Secretaría Distrital de Integración Social. Allí estuve vinculada más o menos 11 años con los programas de infancia como educadora especial, acompañando los procesos de inclusión de niños y niñas en primera infancia en jardines infantiles del distrito y como referente de infancia durante 3 años en la localidad de Rafael Uribe. Y actualmente me encuentro como docente de apoyo en un colegio en Cundinamarca que se llama Escuela Normal Superior de Ibaté. Entonces ha sido como mi experiencia laboral frente a mi profesión. Qué chévere, Carolina. Digamos que esa experiencia pues nos ayuda a los pedagogos en general, a los docentes en general de Latinoamérica, también a los padres de familia, diferentes personas que escuchan este podcast, como a dimensionar también un poco de qué se trata este enfoque de la carrera, ¿no? Muchos somos pedagogos en general, pero todos nos hemos especializado en alguna área y pues en ese caso pues nos gustaría, como decíamos hace un rato, en este momento arrancamos como qué es educación especial para dummies. No sabemos, supongamos que ninguno tiene idea. Cuéntanos cuál es ese énfasis o qué trabaja en sí una persona que estudia educación especial. ¿Cómo le decimos a una persona que estudió educación especial? Bueno, lo que tú consideres que nos pueda dar un muy buen contexto de esta carrera. Bueno, dentro de las áreas o ciencias o disciplinas de la educación, así como tú lo mencionas que está el español, matemáticas, etcétera, también hay un énfasis en la atención educativa a la población con discapacidad. Por eso se creó la licenciatura en educación con énfasis en educación especial, la cual busca dar respuesta pedagógica y educativa a las personas desde primera infancia hasta pues los últimos ciclos de la vida en todos los procesos educativos. Entonces, nosotras nos denominamos educadoras especiales. Dependiendo del ámbito educativo, pues nos llaman docentes de apoyo, educadoras especiales, profesionales de inclusión, pero nuestro objetivo es apoyar los procesos educativos de la población con discapacidad en los diferentes contextos, bien sea educación formal, educación informal, educación inicial, etcétera, educación universitaria, de tal forma que la población con discapacidad tenga acceso a esos diferentes espacios de formación. Entonces, por eso se crea la carrera de educación especial con miras a fortalecer pues todos estos procesos educativos y pedagógicos en pro de la población que se reconoce con alguna discapacidad. Carolina, es muy interesante lo que nos dices y creo que en este ámbito es también primordial saber
qué es una discapacidad, porque usamos este término indiscriminadamente, pero realmente, ¿cuál es el concepto de esta palabra? Listo. Así como los términos, por ejemplo, de educación, de pedagogía, de didáctica, han tenido una transformación en el tiempo, también la concepción de discapacidad. Entonces, antes se consideraba la discapacidad como una condición netamente biológica, es decir, una persona que nacía o en el transcurso de su tiempo adquiría una condición que afectaba la funcionalidad biológica de alguno de sus órganos, de su desarrollo cognitivo, etcétera. Era muy relacionada con enfermedad, con un modelo de rehabilitación, desde una mirada muy desde el asistencialismo, desde el entender al sujeto como pobrecito, nació ciego, nació sordo, nació con una parálisis cerebral. Este concepto se ha transformado más o menos a partir de la década de los 80, no solo en Colombia, sino a nivel mundial, donde transformamos ese concepto de discapacidad, ya no lo vemos únicamente como una condición biológica, sino voy a retomar el concepto que estamos trabajando actualmente a nivel nacional, que es el de la CIF, que es la Clasificación Internacional de Funcionalidad, donde nos dice que la discapacidad es el resultado de la interacción del sujeto con las barreras que da el contexto. En palabras más sencillitas, es decir, no es solo una condición del sujeto, sino todas aquellas barreras o dificultades que no permiten a los sujetos la participación activa en la sociedad. Entonces podemos hablar de barreras arquitectónicas cuando no contamos, por ejemplo, con semáforos con pito para la población con discapacidad visual, cuando los semáforos no tienen el muñequito para la población con discapacidad auditiva, cuando no tenemos rampas de acceso. ¿Qué otras barreras podemos encontrar? Cuando algunos institutos, universidades, colegios no permiten el acceso de la población con discapacidad a los entornos educativos, cuando las políticas públicas no están formuladas de tal forma que se promueva la participación de la persona con discapacidad, entonces esas son las barreras que no permiten la participación de la persona con discapacidad en todos los de la sociedad. Por eso ya es un concepto no tanto desde una función biológica, aunque se tiene en cuenta obviamente, pues porque hay unas características particulares en su desarrollo, pero trascendemos a que la sociedad está poniendo una serie de barreras y limitaciones que no permiten a la persona desempeñarse en la sociedad. Entonces, esas barreras es lo que conocemos ahora como el concepto de discapacidad. Y lo que dices sí, es tremendamente clave. Digamos que estamos viviendo como en una época en que estamos rompiendo muchos paradigmas, entre otros ese, ¿no? Sí, lo que tú decías. Usualmente se suele pensar que la persona que tiene una discapacidad es el pobrecito, el hablemos más duro porque no me entiende, ¿sí? O hablemos más lento porque no me entiende. Entonces ya se vuelve, es un tema también de hacer sentir mal al otro. Entonces, esa forma también de ver la discapacidad me parece muy importante y que no debería quedarse solo en los que estamos hablando, debatiendo sobre esto, sino que es algo que debería ser bastante, bastante general. O sea, es algo que debería estar en boca de todos los ciudadanos. Pero bueno, vamos a ver si eso empieza a cambiar esa descripción de la discapacidad. Hablando de eso, entonces, dime. Poco a poco se va transformando, ya no es un paradigma tan biológico, sino ya es un paradigma social, donde la persona con discapacidad no es la que tiene que llegar a adaptarse al contexto, sino ese es el contexto el que tiene que abrir y la sociedad en general esas posibilidades para decirle, venga, usted puede participar en este contexto, usted tiene como todo ser humano derecho a, entonces le vamos a brindar las herramientas o como lo llamamos también en la CIF, los facilitadores para que su participación sea efectiva. Ahí nosotros como pedagogos sí tenemos, creo que una tarea muy grande por hacer todavía, porque digamos que tenemos un bagaje pedagógico, podríamos decirlo así, pero también social y cultural. Venimos ya con unas preconcepciones al respecto y cuando entramos a ser docentes, pues tenemos que ver cómo estamos interactuando también, porque seguramente desde la docencia estamos incurriendo en cosas que no son correctas también para ellos. Entonces, bueno, ¿cómo entramos nosotros a participar ahí? Una pregunta también para Dumis. ¿Qué ejemplos o más o menos qué
qué tipo de necesidades y discapacidades en general se incluyen dentro de la educación especial. Sé que es algo, una pregunta muy grande, pero digamos como los más comunes para que tanto docentes como padres y que tengan de pronto chicos o niños con estas circunstancias puedan identificar que tienen que llegar a buscar un educador especial. Listo, mira. Lo primero es importante diferenciar entre discapacidad y una enfermedad. Para eso es muy sencillito. Actualmente el Ministerio de Salud, que es quien da como la línea técnica en estos momentos, creó una resolución que se llama la resolución 1113 del 2020. En esa resolución uno nos define qué es la discapacidad, pero también nos define los tipos de discapacidad. Mientras que la enfermedad puede ser una condición transitoria, la discapacidad es una condición permanente. Entonces nos dice que existen unos tipos de discapacidad. Entonces, por ejemplo, tenemos la discapacidad cognitiva e intelectual, donde pues están los diferentes grados, leve, moderada, severa, profunda, e incluso se incluye el síndrome de Down, que es una discapacidad cognitiva, es cuando la persona o el sujeto presenta dificultades a nivel de sus estructuras cognitivas, es decir, ese procesamiento de la información, el realizar actividades básicas cotidianas, se complejiza porque pues el procesamiento de la información no se da de la forma que se espera en ese momento. Entonces, para diagnosticar, por ejemplo, una persona con discapacidad intelectual se requiere un test donde nos miden un coeficiente intelectual y no lo da un neuropediatra como tal o un psicólogo con énfasis en neuropsicología. Esa es una. Otras son las discapacidades sensoriales, donde encontramos la discapacidad auditiva. Entonces podemos encontrar personas con hipoacusia o personas sordas. La hipoacusia es que todavía hay restos auditivos y permiten que la persona sea usuaria de la lengua castellana. Cuando se presenta la persona sorda o la sordera, es que ya no hay restos auditivos, entonces esa persona es usuaria de la lengua de señas colombiana. Tenemos la discapacidad visual que se divide en dos, entonces tenemos personas con baja visión y personas ciegas o invidentes. Entonces, las personas con baja visión todavía tienen restos auditivos. La persona ciega, pues ya no hay ningún tipo de resto visual. Entonces, ya tienen acceso a medios como el braille, el bastón, etcétera, otros apoyos requeridos. Encontramos las discapacidades físicas, entonces podemos hablar de la parálisis cerebral, la hidrocefalia a veces, otro tipo de enfermedades que generan dificultad o condiciones permanentes para la movilidad de esa persona. Entonces, cuando ya hay una restricción permanente para la movilidad, hablamos de una discapacidad física. Tenemos las discapacidades psicosociales, en donde tenemos, por ejemplo, personas con autismo y personas con enfermedades mentales. Entonces, las enfermedades mentales nos incluyen la esquizofrenia, trastorno depresivo, compulsivo, bipolaridad, trastorno posicionista, negativista, etcétera. Todos esos trastornos mentales que también nos habla la CIF, entonces se vinculan dentro de esta categoría. Espérate a ver si me falta alguna otra, visual, auditiva, cognitiva, física. No, esas son como la división que nos da el Ministerio de Salud, la CIF, pero para cualquier consulta se puede remitir cualquier persona a la resolución 1113 del 2020 y ahí le dice qué es cada una de las discapacidades. O también existe un documento que se llama el documento de orientaciones técnicas y administrativas para la inclusión de personas con discapacidad, que es del Ministerio de Educación Nacional, que es más o menos, si la memoria no me falla, es del 2017, 2018. Entonces ahí tenemos una definición de las discapacidades. Acá va mi siguiente pregunta, o es una situación que nos encontramos al comienzo los profesores
que no somos licenciados o no tenemos los conocimientos en este campo, y es cómo puedo trabajar con ellos. Lo Ujú. digo porque, digamos, tenemos 36 estudiantes, 40 estudiantes en un salón, y cada uno tiene su mundo, cada quien tiene su forma de aprender, pero ¿cómo le puedo enseñar a un niño que tiene problemas de entablar una relación con sus compañeros sin que se sienta él afectado ni que afecte a los demás? Entonces, esa es como la mayoría de las preguntas de los profesores que nos Ujú. encontramos ante este tipo de situaciones. ¿Cómo puedo trabajar con un chico de la mejor forma sin que afecte a los demás, ni afecte al niño, ni que yo me sienta asustado? Porque eso yo creo que es el motivo Común que a muchos denominador. profes, sí, como muchos profesores, como que le encontramos, como, esperen un momento, pero ¿cómo hago esto? No Ujú. sé, o sea, porque eso pasa. Me pasó a mí la primera vez que me enfrenté con este tipo de situaciones, y lo escucho con muchos casos de mis compañeros que dicen, yo, ¿cómo trabajo con este niño si yo no sé? Que la cuestión ahí también me parece que también es un tema administrativo. No todos los colegios pasan por lo mismo, por supuesto, pero hay unos colegios que no nos brindan las herramientas para enfrentarnos a esa circunstancia. Entonces, uno diría, bueno, listo, me remito a la persona experta en el tema, ayúdame, enséñame, dirígeme o hago una actualización docente para trabajar en esto, pero la realidad es que muchas veces estamos solos para enfrentar estas circunstancias que no son cualquier cosa. No estamos diciendo ni en grado de dificultad, sino de diferencia en el uso de incluso hasta el lenguaje. Definitivamente las aulas son totalmente diversas, no solo por condiciones de discapacidad, sino porque podemos encontrar niños, niñas y adolescentes afro, LGBT, indígenas, con discapacidad, con trastornos, porque pues aparte de la discapacidad tenemos trastornos en el aprendizaje, trastornos específicos en la lectura y la escritura, mixtos, etcétera. Sí, es una gama bastante amplia, porque efectivamente cada ser humano es una historia de vida particular. ¿Qué sucede? Es una cuestión también de derechos. Cuando Colombia adopta la ley estatutaria, que es la ley 1618 del 2013, que fue la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, donde reconocieron pues que la educación era un derecho inalienable de todos los sujetos, y pues que efectivamente al reconocer que la discapacidad está dada más por las barreras del contexto, efectivamente identificaron que una gran barrera era el acceso a la educación. Desafortunadamente, la educación especial, no solo en Colombia, sino en el mundo, es muy costosa. No todas las personas tienen acceso a, al sistema de educación especial que existe actualmente. O sea, esa línea no va a desaparecer. Van a seguir existiendo colegios e instituciones de educación especial, pero si nos damos cuenta, la población con discapacidad que asiste, por ejemplo, a colegios distritales, es población netamente, por lo general, vulnerable o de estratos bajos. Entonces ellos, por ende, no tenían acceso a la educación privada especial y se quedaban en su casa sin absolutamente nada. Los papás podían luchar y buscar dónde recibirlos. Entonces, cuando Colombia adopta esa ley estatutaria, le dice al Estado, es su responsabilidad generar las acciones, tanto administrativas, pedagógicas y de talento humano, para que la población con discapacidad no solo acceda, sino que permanezca y transite en la vida escolar de tal forma y acorde pues a sus habilidades, sus necesidades, etcétera. Colombia ha dado grandes avances, nos falta muchísimo efectivamente, nos encontramos con barreras administrativas, no todos los colegios tienen docentes de apoyo, a veces no es suficiente tener la docente de apoyo porque nos sentimos solitos, a veces nombran una docente de apoyo para 40 y punta de estudiantes, entonces pues no es tan viable ese proceso. No contamos con la infraestructura, el número de estudiantes pues sobrepasa que yo pueda hacer una atención un poco más
personalizada para ese estudiante que me representa alguna condición específica en su desarrollo. Entonces, efectivamente, en el 2017 se crea el decreto 1421, que ese es el famoso decreto de la inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito escolar. Ahí nos dice que es un derecho. Ningún colegio de Colombia puede negarle el acceso a una persona con discapacidad. ¿Qué pasa? Hay colegios que aún siguen porque venimos de una mirada de la inclusión a una mirada de la integración. De la integración a la inclusión. En la integración los colegios se especializaban, por eso en Bogotá podemos encontrar colegios que aún se especializan, unos en discapacidad cognitiva, otros en discapacidad auditiva, otros en discapacidad visual, etcétera, etcétera. Pero con el decreto 1421 le dicen, listo, usted puede tener en su colegio tiflólogos y recibir, por ejemplo, mucha población con discapacidad visual de las diferentes localidades, pero si a su colegio llega una persona, un niño, un adolescente con discapacidad cognitiva, es su deber recibirlos. Entonces, en primera instancia, la inclusión es un derecho que está regido ya por una ley, la ley estatutaria y por el decreto 1421, donde nos dice absolutamente a todos los docentes, directivos y administrativos que pues debemos recibir a las personas con discapacidad y brindar los apoyos necesarios. Efectivamente llegan a la puerta del colegio, la familia, y llega esta persona y lo primero que uno pregunta es el cómo. Porque pues efectivamente, y así nosotras desde Educación Especial fuimos formadas para la discapacidad. Los maestros hasta ahora en los nuevos currículos de las universidades les están mostrando un enfoque diferencial, les están enseñando qué es una discapacidad visual, qué es una discapacidad auditiva, pero realmente eso basta en la teoría. Cuando uno realmente interactúa con una persona con discapacidad, realmente empieza a conocer qué es la discapacidad, no solo desde la teoría, sino ya desde la vivencia y desde la interacción con ellos. Cada uno de ellos es una historia de vida, es un proceso diferente. El cómo se lo va a decir la misma persona con discapacidad. Sí tenemos unas herramientas, la herramienta que se utiliza ahorita, no sé si ustedes la han escuchado, es el PIAR, que es el Plan Individual de Ajustes Razonables. Entonces, ¿qué hacemos en el PIAR? Inicialmente una caracterización. Tenemos que partir por conocer quién es ese estudiante a partir de su historia de vida, desde su nacimiento, cómo son sus relaciones familiares, cuentan con red de apoyo, asiste a procesos terapéuticos, qué le gusta, qué no le gusta. En la medida en que yo aprenda a conocer esa persona, poco a poco se me van a ir yendo los míos. ¿Por qué? Porque ya soy capaz de identificar y de conocer qué habilidades tiene y qué procesos tengo que desarrollar o tratar de potenciar, ¿sí? En la medida en que yo empiezo a conocer, los miedos se van disminuyendo. Claro, por ejemplo, llega una persona con discapacidad visual y uno dice, ¡ah! ¡Pucha! ¿Cómo la voy a atender si yo no sé braille, yo no sé ábaco, yo no sé técnicas pre-bastón, etcétera, etcétera? Pero esa persona no es solo una discapacidad, es también una persona con habilidades. Entonces él o ella debe tener muchas habilidades, por ejemplo, a nivel auditivo, a nivel corporal, a nivel kinestésico. Y eso es lo que vamos a ir trabajando con los maestros de la mano de los docentes de apoyo de otras instituciones. O sea, los colegios no están solos. Si a un colegio llega una persona, por ejemplo, con discapacidad visual, está el CRAC. Ellos le apoyan, le enseñan al maestro, trabajan con la familia, le enseñan al estudiante braille, ábaco y técnicas pre-bastón y desplazamiento. Si llega una persona sorda, está el INSOR, que da asesoría técnica a todos los colegios a nivel nacional, ¿sí? Tenemos es que también conocer alianzas, instituciones que nos pueden ayudar en ese proceso. La familia es, mejor dicho, un ente fundamental. Ellos nos enseñan muchísimo. Profe, mire, yo le trabajo a mi hijo así, yo le explico cositas así en mi casa, y a partir de eso como que empezamos a tener muchas herramientas. Entonces, en ese PIAR, después de que conocemos la historia de vida de este estudiante, empezamos a hacer una cosita que se llama ajustes razonables. ¿Qué es? Es mirar qué apoyos, qué tenemos que cambiar a nivel de actividades, de evaluación, de currículo, de recursos ajustados a las características particulares del sujeto.
A veces nos angustiamos porque decimos, ¿y cómo este estudiante con discapacidad cognitiva que ya tiene 15 años, está hasta ahorita en quinto de primaria, cómo le enseño la multiplicación, cómo le enseño la división, si hasta ahora está empezando en conteo? Entonces, esa es la herramienta, el PIAR, donde le podemos flexibilizar lo que se requiera flexibilizar. Se me olvidó, desarrollos básicos de aprendizaje, los deberes básicos de aprendizaje se pueden flexibilizar todo lo que se requiera. Y a ese estudiante se le va a trabajar con base en eso, en esos ajustes razonables que se propusieron. Ese PIAR es como la guía y el elemento básico que le va diciendo al maestro. Este se construye con la familia, docente de apoyo, si se cuenta con el docente de apoyo, y el maestro. El maestro, ¿por qué? Porque pues es el maestro quien conoce sobre la didáctica de su área. Independiente de que la persona tenga o no discapacidad, el maestro sabe cómo enseñar lenguaje, qué se puede flexibilizar en el lenguaje, qué aspectos podemos priorizar. Entonces vamos construyendo entre todos la estrategia, la forma, la acción. No es fácil porque pues hay muchas barreras, las que ustedes mencionaban, a veces no hay talento humano, el número de estudiantes es significativo, etcétera, etcétera. Pero también es darle la posibilidad a esa persona con discapacidad no solo de aprender contenidos académicos, sino la inclusión educativa también va más allá, es decir, generar espacios de socialización. Que un chico o una chica o un niño esté en un contexto educativo y sepa socializar, hablar con sus compañeros, es una ganancia para su proyecto de vida. Que aprenda a escribir su nombre. Es fundamental, es importantísimo, ¿sí? Así no tenga un código lectoescrito, mejor dicho, 1A, pero en el colegio le enseñaron a firmar para que el día de mañana a sus 18 años vaya a la registraduría y pida su cédula, es importante, ¿sí? Entonces se van midiendo los aprendizajes de acuerdo a las capacidades, de acuerdo a esos procesos de desarrollo que hemos identificado en los niños y en las niñas. Herramientas, nos toca ser es muy creativos, muy creativos y darnos la posibilidad de conocerlos a ellos y a ellas. El susto es el que decía Erika al principio, o sea, ¿cómo le hago? La pregunta es el cómo. Entonces la respuesta es uno, primero conozcan a ese ser humano, no solo desde la discapacidad, sino desde sus potencialidades, desde lo que puede lograr hacer. Ellos nos van a sorprender, se los garantizo. Yo actualmente en el colegio acompaño 46 chicos con discapacidad. Hay una chica en noveno que tiene discapacidad visual total y está en el colegio desde segundo de primaria. No habían en esa época docentes de apoyo, no eran nombrados y las maestras se dieron a la lucha, como esa actitud positiva. Ellas aprendieron braille con el crack, aprendieron nábaco con el crack, aprendieron movilidad con el crack, con la familia de la mano y es un proceso netamente exitoso. Esta chica ya va en noveno, toca piano, toca violín, es excelente en matemática, se defiende en el colegio, se ubica espacialmente súper bien, ¿sí? O sea, son muchas experiencias significativas. Hay otras que pues lo desalientan a uno un poquito porque pues son algunos chicos desisten del sistema educativo porque sienten que no son capaces de o no contamos con el apoyo de la familia. En estos procesos nos vamos a encontrar con muchas barreras, pero también con muchos facilitadores que posibilitan que la inclusión sí sea posible. También es un cambio de actitud. Si nosotros desde un principio decimos, yo no quiero trabajar con este estudiante porque no sé, y ya es más allá del miedo, sino es una actitud de efectivamente me cierro a la banda, pues definitivamente ese proceso no va a fluir. Si todos los maestros mostramos una disposición frente a ese mismo estudiante, esa familia nos va a dar la ruta hasta donde efectivamente va a llegar sus aprendizajes. Muchos estudiantes, y pues no es solo de la discapacidad, hay contenidos que no son útiles en la vida. Entonces, es también aprender a priorizar de acuerdo a esos proyectos de vida de ese ser humano, qué es lo realmente importante que aprenda en contextos educativos, ¿sí? A veces sí, pensamos en las áreas básicas, español, matemáticas, sociales y ciencias, pero entonces esto es más grande.
Entonces, si ese estudiante tiene habilidades deportivas, entonces démosle énfasis al deporte, que efectivamente español y matemáticas aprenda de acuerdo a sus habilidades, por ejemplo, el nombre, a leer, a transcribir. De matemáticas, hacer un conteo y operaciones básicas. No necesitamos que aprenda obligatoriamente química, física, trigonometría. No, pues si sus capacidades lo dan, pues obviamente le vamos a dar acceso a eso. Si no, pues flexibilizamos. Para eso está ese decreto 1421 que les recomiendo que lo lean, lo apropien, porque pues nos da todas las herramientas de cómo se debe llevar a nivel administrativo un proceso de inclusión educativa. Nos da las herramientas administrativas y pedagógicas para orientar ese proceso. Es una construcción que se va dando poco a poco, poco a poco, y es la posibilidad de permitirnos interactuar con ellos y ellas y aprender. El miedo y el susto del cómo nos debe llevar y nos debe motivar también a plantearnos a nosotros como maestros retos. Eso se constituye en un reto, porque así como hay población con discapacidad, entonces también surge la pregunta, por ejemplo, ¿cómo trabajo con un niño o niña víctima de conflicto armado? Trabajando desde la resiliencia y no desde el recordar un suceso que fue trágico para esa familia. Si nos llega un chico o una chica proveniente de comunidades indígenas y tiene su lengua nativa, entonces también cómo trabajamos con ellos. Entonces esa diversidad se constituye en un reto para nosotros como maestros, abrir esa gama y comprender que ya no es solo importante conocer sobre la didáctica de nuestras áreas específicas, sino esa atención desde una mirada diferencial. Por eso ahorita está muy de moda también la etnoeducación, la educación rural, porque nos está diciendo nuestras aulas son totalmente diversas. Nos va a llegar absolutamente todo tipo de población, y más con los retos que imponen la nueva sociedad, las nuevas tecnologías, lo que nos impuso la pandemia como tal. Entonces esa posibilidad de conocer al otro, reconocerlo como legítimo otro, no solo desde la carencia y desde lo que no tiene, sino también desde sus habilidades. Y eso nos va a ayudar muchísimo a ver que sí es posible la inclusión. Es un proceso largo, complejo, pero está lleno de muchas satisfacciones. Hablando de eso, pues nos dices que ese decreto salió en 2017, es prácticamente nuevo. Sí. O sea, entonces nos queda harto camino por recorrer para poder hablar ya de una educación inclusiva con éxito, porque todavía nos falta mucho trecho, mucha capacitación, nos falta cambiar ese pensamiento que tenemos hacia la población con unas condiciones totalmente diferentes a la nuestra. En la parte educativa existe el decreto que los chicos con discapacidades tienen derecho a ingresar a un sistema educativo, prepararse, ya sea a nivel primaria, escolar, bachillerato, incluso universitario, ¿cierto? Sí, señora. Mi pregunta es la siguiente. Cuando los chicos terminan ese proceso educativo de formación, el ámbito laboral también se encuentra preparado o pues si la parte educativa está todavía en construcción, me imagino que en la parte laboral todavía está igual, pero también igual y un poquito menos. Por eso iba a preguntar, ¿existe algún decreto o alguna ley así similar al que nos mencionas, al 1421, en el ámbito laboral? Me corchas si me preguntas sobre leyes sobre inclusión laboral. Sí sé que, por ejemplo, existe la política pública de discapacidad, el decreto 1470 que nos habla, y la ley estatutaria 1618 en la que les hablaba. Esa ley estatutaria cobija absolutamente todos los derechos de la población con discapacidad. Lo que pasa es que eso se constituye en un reto, porque pues es muy, muy bajo el promedio realmente de estudiantes que llegan a graduarse de la media, y más aún de una vocacional, y más aún de una universidad. Sí, o sea, no todas las universidades desafortunadamente vinculan población con discapacidad, no todas vinculan población con discapacidad. De las discapacidades que tenemos un alto número de personas graduadas e incluso con su se me fue la palabra,
su maestría, doctorado, postdoctorado, son con discapacidades sensoriales, es decir, la visual y la auditiva. Son muy pocos los profesionales que tenemos graduados de universidad con discapacidad intelectual, con síndrome de Down, parálisis cerebral y autismo, aunque hay autismos que se denominan de alto funcionamiento, es decir, que tienen unas habilidades impresionantes. Entonces, como tú lo decías, es un proceso paulatino que está en construcción. Entonces, si no se dan unos adecuados procesos a nivel universitario de formación profesional, pues obviamente el espacio laboral también está muy, muy, muy limitado, muy limitado. De instituciones hay pocas. Básicamente el SENA, quien forma niveles técnicos a la población con discapacidad. Entonces, pues el ámbito laboral no está muy, muy preparado para la inclusión laboral de personas con discapacidad, ya que históricamente se ha considerado entonces que la persona con discapacidad solo puede hacer chocolates, traperos, bisutería, como oficios muy del hacer, muy de aprender un oficio. Entonces, sí nos falta transformar un poquito esos imaginarios, realmente prepararnos con recursos económicos y administrativos. Sabemos que pues la educación, el presupuesto es básicamente nulo, entonces es muy complejo que contraten intérpretes, tiflólogos, que se hagan realmente ajustes curriculares desde el Ministerio de Educación para todo lo que tiene que ver con la profesionalización de las personas con discapacidad. Hay entidades, entonces por ejemplo esta vez Badis, que trabaja la inclusión de personas, es una de las más conocidas a nivel nacional, que trabaja con personas con discapacidad en diferentes ámbitos. ¿Qué ha hecho el gobierno nacional? Darle incentivos a las empresas que contraten personas con discapacidad en la reducción de impuestos, reconocimiento como entidades incluyentes, mayor puntaje en el ICONTEC, etcétera, etcétera. Pero también es un proceso que falta pues muchísimo, porque pues no hay una real articulación entre la academia, la institucionalidad y todos los procesos empresariales, formativos, etcétera. Entonces siempre hay una brecha bastante grande. Lo que ustedes decían, si en educación vamos a paso lento aún todavía y toca transformar bastantes imaginarios, hacer bastantes construcciones, pues a nivel laboral el campo es aún más apoteósico, más complejo en este momento. Pero es posible, hay muchísimos profesionales que nos demuestran que sí es posible la inclusión en la medida en que creamos en las capacidades de las personas con discapacidad. Es una lucha muy dura, muy constante y básicamente la emprenden las familias. Entonces, sí hay instituciones de las que nos podemos apoyar, pero todavía está duro ese proceso. Esa ley estatutaria nos habla de absolutamente todos los derechos básicos de los seres humanos y cómo el Estado debe responder no solo a nivel de inclusión laboral, educativa, sino en salud, en ocio, en recreación, en deporte, en artes, en vivienda, en cultura, etcétera. Todos los derechos de primera y segunda generación están contemplados ahí en esa ley estatutaria. Entonces es como la que las familias y todos debemos conocer, que es la que nos rige, y esa es muy clara y también fue construida por las mismas personas con discapacidad, porque ellos sí tienen un lema que nada para nosotros sin nosotros, es decir, la voz de ellos, pues quién mejor que puede decir lo que necesita si es el directo doliente. Entonces esta ley estatutaria es la reafirmación de la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad. Lo que decías, Ana, fíjate que nosotras estamos calladitas, porque es que realmente es un tema demasiado importante, interesante y aparte es apasionante. O sea, cada cosa que vas diciendo como que uno se va metiendo en el cuento, porque creo yo que yo, Amile Martínez, en este podcast me he vuelto medio monótona diciendo que finalmente todo va a lo mismo y es al ser humanos.
¿sí? Ujú. Indistinto del área en el que estemos hablando, si estamos hablando de las artes, que ya lo mencionamos, si estamos hablando de el idioma, de lo que sea, es ser humanos y respetar al otro por lo que es indistinto de que sea. Y algo que Ujú. nos está sucediendo desde la institucionalidad es que no se reconoce al otro. Se intenta, hay muchos esfuerzos de muchas instituciones, pero a nivel global está todavía esa lucha de poderes que pues siempre es complicado manejar y que culturalmente estamos acostumbrados a eso, ¿no? A segregar a alguna población, la que Que sea, es diferente ¿cierto? a lo que esperamos. Porque en muchos casos porque es raro, entonces uno no sabe cómo actuar, es lo que se diría, sería la excusa, Ujú. pero en otra pues también es una situación sistemática a la cual no vamos a entrar a discutir, pero, Ujú. pero finalmente todo es eso, es el respeto al otro. Entonces, Ujú. una pregunta que sería como, primero, partiendo de eso, ¿no? Del respeto al otro y todas las cuestiones que has mencionado y que hemos estado muy juiciosas tomando apuntes, porque eso lo vamos a poner en la descripción de nuestro podcast, todos los decretos y las diferentes leyes estatutarias que has mencionado. Em, ¿Por qué entonces deberíamos, o una persona que decida estudiar pedagogía, debería estudiar pedagogía especial? ¿Por qué esta carrera es importante, digamos que de una forma más concreta? ¿Y cuáles son esas barreras ya a nivel administrativo y académico, no tanto en sí en la operación o la ejecución de la carrera, sino cuáles son esas barreras que tiene uno cuando quiere estudiarlo o cuando quiere ejercerlo? ¿Qué es lo que sucede administrativamente o no sé si decirlo cívicamente para que uno esté totalmente de lleno en esta carrera? Bueno, bueno, porque es importante, más que educación especial, es una formación en educación para la diversidad. Como les decía antes, en nuestras aulas, que lo que pasaba antes era como muy una tendencia a homogenizar, entonces hablábamos de términos como lo que es una persona normal, aunque ese término nunca lo he podido definir, no he podido encontrar a qué se refiere lo normal. Entonces, ¿por qué es importante carreras como educación especial? Porque nos muestra la diversidad, nos dice que todos los sujetos somos diferentes, aprendemos de formas diferentes, tenemos ritmos y estilos de aprendizaje diferentes, ¿sí? Nos muestra múltiples estrategias pedagógicas, aunque ya los docentes, afortunadamente, cuando uno mira los pensum académicos de las diferentes áreas, por ejemplo, la universidad pedagógica. Ya en la mayoría de las carreras están hablando no solo de educación para la población con discapacidad, sino etnoeducación, donde nos está diciendo Colombia es un territorio diverso y usted, maestro, no solo va a trabajar en un ámbito urbano, sino también puede llegar a un ámbito rural donde puede encontrar la multiplicidad. Entonces les da un poquito más de herramientas, no solo didácticas, sino también desde el hacer cotidiano del maestro, donde se valoren no solo los contenidos académicos, sino esas habilidades básicas instrumentales, es decir, lo que podemos hacer en la cotidianidad y cómo esos conocimientos que adquirimos en el aula son realmente útiles, ¿sí? En nuestra vida cotidiana. Entonces, está dando cada vez más herramientas. Las barreras, pues, administrativas y cívicas, un montón porque pues definitivamente nuestro sistema educativo, a pesar de que tiene el decreto 1421, es muy difícil esa flexibilización, ¿sí? Desde las instituciones educativas es necesario transformar desde el PEI, el CIE, el manual de convivencia, de tal forma que quede totalmente accesible, ¿sí? Que llegue el maestro y diga, mire, es que en el CIE dice que yo puedo evaluar al estudiante de esta forma, y ya está contemplado en el CIE. En el PEI dice, por ejemplo, tenemos una pedagogía, qué sé yo, relacional, constructivista, significativa, dialógica, donde también se reconoce a la diversidad y nos plantea como reto realizar una flexibilización curricular que responda a esa diversidad que tenemos en el aula.
normativas, aunque el decreto 1421 es un decreto que tú lo lees y tú dices, wow, es totalmente inclusivo, ya cuando vamos pues a la realidad, sí se requiere seguir fortaleciendo, pues porque lo que mencionaba, es un decreto realmente reciente, pero si tú miras, no todos los colegios a nivel Bogotá, pues hablando de Bogotá, tienen docentes de apoyo. Y eso que Bogotá es pionero en procesos de inclusión junto con Medellín. Si tú vas a mirar otros departamentos, municipios, y si incluso miramos zonas del Caquetá, del Amazonas, son muy pocos los que tienen contratados docentes de apoyo, modelos lingüísticos, etcétera, el personal que menciona el decreto 1421 para que realmente se viva la inclusión de las personas con discapacidad. Una barrera que es completamente compleja son las barreras actitudinales. Entonces, si en cabeza, por ejemplo, de los rectores y de las coordinadoras ya hay una barrera de oposición frente a la vinculación de personas con discapacidad, así está el decreto 1421, que un decreto implica obligatoriedad de cumplimiento, pues esa autonomía que tienen los colegios también ha sido una barrera grande y que pues invita aún más a los maestros a formarse en procesos de inclusión educativa, no solo de personas con discapacidad, sino de la diversidad, donde tengan cada vez más y más herramientas para ese proceso. Otra es pues la falta de talento humano, es innegable en el sistema educativo, así como cuando falta una profe en primaria o en bachillerato, eso genera un caos también cuando no se cuenta con los profesionales, porque pues el docente de apoyo, el educador especial, el docente de inclusión, como lo denominen en la institución educativa, bien sea pública o privada, sí se convierte en una herramienta y en un profesional que ayuda a eliminar paulatinamente esas barreras que se presentan al momento de la inclusión, pero pues ya sabemos que hay barreras a nivel administrativo, económico, financiero, legislativo, etcétera, etcétera, que hace que esos procesos se dilapiden un poquito. Entonces, pues barreras aún sigue habiendo bastantes. La misma infraestructura de los colegios, de la misma Colombia. Colombia no es un país tan accesible, no hay rampas, no se cuentan con los recursos para cambio de semáforos, para señalización, pues es básicamente eso, barreras muchísimas también, pero también hay otros facilitadores que paulatinamente el maestro se ha convertido en un facilitador de ese proceso en la medida en que tienen la disposición para. Entonces, ese es un factor importante. Si lleva un maestro motivado a querer aprender, eso facilita muchísimo el proceso. Carolina, realmente lo que nos has dicho es muy importante y muy pertinente, sobre todo ahorita que estamos hablando de inclusión en diferentes contextos, incluido el lenguaje. Y me surge una pregunta también, y creo que hay muchas personas que escucharán este podcast, y es el trato hacia las familias. ¿Por qué lo digo? Porque, como tú bien decías, el trabajo que se hace mancomunadamente entre colegio y padres de familia es muy importante para que esto pueda ser exitoso. Pero ¿cómo trabajar o cómo hacer ver a esos padres de familia que no quieren aceptar que tal vez hay algo en lo que se puede ayudar desde el colegio? Y cómo precisamente el colegio también se ve maniatado en muchas ocasiones, porque si el padre de familia no firma un consentimiento, el colegio no puede hacer nada. Entonces, ¿cómo podemos, en este caso de manera de reflexión, ayudar a estos padres que tal vez no saben cómo iniciar este proceso, o como tú lo decías hace un momento, se tiene una concepción negativa sobre lo que es discapacidad, cuando vemos que realmente este ámbito es bastante extenso y la idea es precisamente poder aprender de la mejor manera? Efectivamente, como lo decía, la familia es un agente fundamental. ¿Qué es lo que pasa? Mira, para una familia no es fácil escuchar que su hijo viene con unas características particulares en su desarrollo. Si ellos ya lo sabían desde que gestaron ese bebé,
cuando lleguen al colegio ya es un poquito más sencillo porque ellos ya dicen, mire, mi hijo es sordo, es ciego, tiene discapacidad, etcétera, porque ya es un proceso que lo vinieron viviendo desde hace muchos años. Donde encontramos la mayoría de resistencias cuando es desde el colegio que empezamos a identificar esas dificultades a nivel de aprendizaje, básicamente, pues porque la población más grande que tenemos incluidas son discapacidades cognitivas. Y estas no son tan fáciles de identificar en primera infancia, porque pues no hay un acceso, o sea, de primera infancia no se centra, por ejemplo, en código lectoescrito, no se centra en lo lógico matemático desde la perspectiva del número, sino desde cantidades y nociones, etcétera, sino, por ejemplo, cuando los niños llegan a primero de primaria, segundo de primaria, empezamos a ver y a decir, venga, a este chico efectivamente algo está pasando, no es como se esperaba su desarrollo, a pesar de que el profe le trabaja, le recomienda, etcétera, etcétera. Entonces son con las familias como que con más dificultades vamos a tener porque no es sencillo para un papá. Un papá, no sé si han visto ese video que se llama Playa o Montaña. Un papá tiene un imaginario de hijo. Entonces yo quiero que mi hijo sea así, asá, asá, y si tiene hermanos mayores exitosos, pues quieren que siga sobre la línea de sus hermanos. Entonces, ¿qué hacemos? Por eso es importante el trabajo mancomunado. Los colegios tienen orientadores, el profe es como el primer aliado del padre de familia, entonces también es ser asertivo en ese lenguaje, ¿sí? Es explicarle también al padre de familia que nosotros no somos quienes diagnosticamos, sino que, mire, papá, algo está pasando, asumirse. ¿Cómo trabaja con su hijo en casa? ¿Le es fácil hacer las tareas? ¿Se concentra? ¿Se desconcentra? Y el papá, poco a poco, en la medida en que uno utilice como un lenguaje asertivo, y también desde el posicionarse del rol del papá, invitar al papá que también se posicione desde este lado. Entonces, mire, papá, no estamos diciendo que es nosotros no podemos decir si es una discapacidad, un trastorno en el aprendizaje. ¿Quién lo determina? Un médico, un neuropediatra en lo mejor posible, que sea un neuropediatra. Entonces, ¿cómo hacerle esa invitación, papá? Mire, si usted también ve esas falencias, esas dificultades, sigamos un proceso con salud, que nos pueden decir que sí puede ser una discapacidad o que no puede ser una discapacidad, pero que salud que sí nos puede dar un proceso de rehabilitación donde podemos trabajarle fuertemente a este gordo, a esta gordita durante un tiempo, podemos mejorar esas habilidades o nuevamente preguntarle al médico, mire, ¿qué está pasando? Uno se les va como por el lado de empezar a aceptar que su hijo presenta algunas características en su desarrollo. ¿Va a haber familias totalmente renuentes? Claro que sí, o sea, no, así como hay familias súper comprometidas, juiciosas, hay familias en que les ha tocado también unas luchas muy grandes y ellos mismos se constituyen en una barrera porque pues ya se predisponen frente a lo que posiblemente les van a decir, entonces ellos ya son una barrera, uno los ve con cara de bravos y uno dice, papá madre, es mal geniado, como que da susto hablar con él. Pero entonces es como usar ese lenguaje asertivo, de mirar también en casa qué está pasando, trabajar articuladamente con la orientadora y sí realizar remisiones al área de salud porque ellos son en definitiva quienes nos van a decir como institución educativa y como profesionales, mire, efectivamente este niño o niña tiene esta discapacidad. Entonces, de ahí para adelante, pues mire, papá, le dieron un diagnóstico, aunque ese diagnóstico es un papel que nos da una luz chiquitica, pero un diagnóstico nunca determina un proyecto de vida de un ser humano. Es un documento que nos abre puertas ¿para qué? Para procesos de rehabilitación, de cobertura médica, para un acceso más oportuno y rápido al sistema educativo, para conseguir subsidios de vivienda, para tener un certificado de discapacidad, para que le den la calcomanía en su carrito, para que pueda transitar de forma libre por las vías. O sea, mostrar que esa condición de discapacidad sirve para pero que no determina un sujeto. Entonces, si uno le empieza a explicar eso a los papás, que no es Emerson con discapacidad cognitiva, sino que es Emerson con un proyecto de vida y que asociado tiene una discapacidad cognitiva que nos impone un reto a nivel educativo en este sentido.
Entonces, en la medida en que uno le muestre y le hable así a los papás, ellos se vuelven un poquito más asequibles. Obviamente cuando se requiere, y pues si ya son papás que efectivamente están totalmente cerrados a la banda y que aparte de eso no están colaborando en el proceso de desarrollo de su hijo y se constituyen en una barrera, pues como institución educativa y funcionarios públicos que somos, pues nos toca acceder a otras rutas, desafortunadamente de atención, porque pues que nos interesa la garantía de derechos de ese niño o de esa niña. Y si lo tiene que hacer ICBF, Comisaría de Familia, pues serán los entes a quienes se otorga a nivel nacional la responsabilidad de todo el proceso de restitución de derechos de los niños y de las niñas, porque pues nosotros llegamos hasta un punto de mediación, de diálogo, de tratar de concertar cositas, pero si más allá ya no se puede hacer y la familia realmente se constituye en una barrera que pues no nos permite funcionar de la forma en que quisiéramos, a pesar de que tenemos buena actitud y todo el apoyo, pues nos toca recurrir a otras instancias. Ante Entonces, todo es la prioridad siempre va a ser la educación y el acceso a los derechos de todos los niños y niñas. Eso es sí, lo más señor. importante siempre. Bueno, pues Carolina, muchísimas gracias. Ha sido, iniciamos para Dummies y cada vez nos fuimos metiendo como en temas más específicos que nos han ayudado tanto a nosotras como a nuestros oyentes en el podcast a ampliar nuestros conocimientos y nos has dejado como la piquiña de aprender más y de reforzar también nuestros conocimientos, reforzar nuestro apoyo como docentes en otras áreas para estas circunstancias. Entonces ya saben todos los oyentes, si quieren de pronto como ahondar más en estos temas, vamos a dejar unos links para que profundicen. Pueden acceder también pues a todas las instituciones que nos ha mencionado Ana Carolina en el transcurso del podcast. Hemos hablado, por supuesto, de Colombia, que es como el contexto en el que estamos haciendo el podcast, pero estas son temas, como tú decías, globales. Hay unas necesidades de reforzar estos conocimientos a nivel global. Algunos países lo tienen mejor que otros, pero pues sabemos que es algo que está apenas cambiando en todo el mundo. Entonces, Ana Carolina, muchísimas gracias por todos tus aportes. Por la invitación. Y seguramente te vamos a invitar nuevamente para otros temas, así que pues prepárate para un episodio 2.0. Un segundo episodio. Listo, no hay problema. Bueno, muchísimas gracias, Erika, Ingrid, muchísimas gracias también. Y a todos nuestros oyentes, ya saben, muy pendientes de nuestras redes sociales para ver qué episodios siguen. Y si no han escuchado los anteriores, pues ahí están en cualquier plataforma que les guste. Puede ser Spreaker, puede ser Spotify. Bueno, nos pueden encontrar en muchos lugares. Muchas gracias, chicas. Nos estaremos oyendo en el próximo episodio. Muchas Ingrid. gracias, Carolina, a Mile y Erika. Y queridos oyentes, nos escuchamos pronto.